Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso, ahora sí, en este en vivo, que igual, pues bueno, algunos que me estaban acompañando hace algunos días tuvimos ahí algunos detalles técnicos, pero ahora ya estamos de regreso y vamos con todo, porque ahora sí, bueno, esperemos que todas las pruebas que hice con el sonido hayan surtido efecto. Entonces, efectivamente, pues ya vamos a estar aquí platicando un rato. ¿Acerca de qué? Pues acerca de las inversiones. De hecho, justamente por eso esta plática se llama Ahorro, invierto y crezco. Parece como que algo que lo escuchamos todo el tiempo, parecen temas muy trillados, pero créanme que hay muchas cosas muy buenas que vamos a platicar el día de hoy porque traigo buenos tips, traigo recomendaciones no tan comunes, no las escuchamos todo el tiempo, entonces, pues gracias por acompañarme, por estar aquí y la vamos a pasar bien. Para quien no me conozca, yo soy Alfonso Marcelo, de hecho aquí vamos a poner una foto, este soy yo. Bueno, estaba un poquito más cachetón, si pueden ver ahí en esta fotografía, pero ya bajé un poquito aquí. Bueno, ¿quién soy? Alfonso Marcelo, soy apasionado de las finanzas personales. Yo estudié ingeniería industrial en Monterrey, de hecho, luego lo van a saber por el acento. Y después, tiempo despuesito de haber estudiado la carrera de ingeniería, resulta que me animé a entrar al mundo de las finanzas y me encantó, me apasionó. Llevo 20 años en el tema de las finanzas y específicamente en inversiones. Desde lo que es aseguradora, entonces, bueno, pues he estado en el tema de seguros, claro, en el tema de asset management, que, bueno, pues traducción, voy a usar muchas palabras raras, ¿eh? Ya ven que los financieros usamos palabras raras. Bueno, este tema del asset management, el manejador de activos, bueno, básicamente pues es clientes, personas físicas o empresas que necesitan que le ayudemos con su dinero para invertirlo, hacerlo crecer y cuidarlo. Entonces, ¿tiene que ver con inversiones? Por supuesto. Y ahí son varios de los tips que traigo el día de hoy. Y finalmente estuve 13 años en una casa de bolsa, Vector Casa de Bolsa, que es una de las tantas, de las más de 30 que hay en este país, en México. ¿Y qué sucede con estas casas de bolsa? Bueno, pues que también se dedican a invertir. Ya en un futuro haré un live acerca de exactamente qué hace una casa de bolsa y como para qué queremos una casa de bolsa si ya tenemos bancos. Es curioso, pero al final sí se necesitan. Y porque el mundo de las inversiones es muy complejo. Entonces, claro que el día de hoy no vamos a hablar de inversiones avanzadas. Les prometo que no vamos a hablar, bueno, a menos que me hagan una pregunta, de una inversión más complicada y más avanzada, con todo gusto la vamos a platicar y pues la vamos a resolver. Al final ya estaremos platicando respondiendo acerca de algunas preguntas. Pero lo interesante el día de hoy es arrancar por el principio. Y cuando digo arrancar por el principio, hay cuatro, pues no son exactamente como fases ni etapas, pero sí es como si fuera un ciclo. Es decir, si yo no tengo lo anterior, no puedo llegar a la que sigue. ¿A qué voy con esto? Cuando estamos dedicados o que tenemos un objetivo, todos tenemos metas y objetivos, vamos a platicar un poco acerca de eso al ratito, pero pues no es nada más así como querer la meta y ya, ¿no? O sea, si, oye, pues yo quisiera cambiarme de casa, yo quisiera salir de vacaciones, yo quisiera, pues todos quisiéramos muchas cosas, pero sabemos que no se pueden lograr nada más así de la noche a la mañana, sino que hay que hacer algo al respecto. Y eso tiene que ver, justamente por eso pongo aquí las dos, tiene que ver con la organización. Primero, ¿qué es la organización? Y de hecho, de eso no vamos a hablar el día de hoy porque si no nos extendríamos muchísimo. Recordemos que el tema de finanzas personales es muy extenso y en un rato, en media hora, una hora, no se pueden cubrir todos estos aspectos. Pero cuando hablamos de organización, específicamente hablamos del tema del famosísimo presupuesto, hablamos de decir, ay, bueno, yo llevo mis finanzas en orden o trato de llevar las finanzas en orden. Igual a todo el mundo nos falla en algún momento, pero pues y ahí es donde va el tema, que si los gasto hormiga, que si estoy suscrito al, pues no sé, a música o a videos, o lo que gasto en el súper, ahí va todo ese tema de organización. Insisto, esta parte solo la comento muy por encima porque no vamos a entrar en eso. Por eso, justamente, en el tema de finanzas personales, bueno, ya ha habido otras pláticas acerca de esto. Ahorita, como el nombre, el título de esta plática lo decía,
vamos a hablar del ahorro, o sea, las siguientes tres. Del ahorro y luego qué hacer con ese ahorro, es decir, invertir, que ahí es donde está lo principal de esta plática, porque si yo invierto, de acuerdo a cómo yo invierto, es como yo voy a lograr las metas. ¿Se oye muy obvio y muy lógico? Pues sí, muy obvio y muy lógico, pero nada más que el tema que cuando llegamos a la inversión, ahí es donde empezamos todos a patinar, y yo me incluyo. En México existen más de 15,000 productos de inversión y esos son los formales nada más. Así, 15,000. Y de hecho no lo digo yo, no lo inventé el número, esto lo dice la Conducef, hay un estudio que lo han hecho al respecto. Oye, ¿por qué tanto? Pues porque somos muy creativos todos. Entonces, así es como, oye, ¿por qué tantos productos? Pues es como si dijéramos, oye, pues, ¿cuántos productos hay en un supermercado? Bueno, pues también habría miles, ¿no? Bueno, es el mismo caso. ¿Muchos se parecen? Sí, por supuesto, muchos se parecen y muchos son prácticamente iguales y lo único que cambia es el nombre. De eso vamos a platicar también, porque justamente de lo que se trata el día de hoy no es hablar de los 15,000 productos que hay en México, más todos los productos informales, porque pues obviamente existen muchos más por ahí, muchísimos miles más de formas de invertir que no son con alguna institución. Yo podría llegar algún amigo, invitarme a su negocio y ese negocio igual y fue algo pues informal, es decir, está arrancando, no se ha dado de alta, entonces al final de cuentas esta inversión pues es una inversión informal. Yo presto mi dinero y al final, pues, va bien al negocio y me van a regresar algo. Bueno, todo esto es para llegar a lo mismo, para hacer crecer el dinero. Pero lo interesante es cómo encontrar y cómo saber a cuáles sí darle y a cuáles no. Es decir, cómo tomar una buena decisión de inversión. De eso se trata el día de hoy. Pero para poder hablar de la inversión, tenemos que hablar de ahorro. Créanme que este tema puede ser súper trillado. A mí me encanta hacer la referencia de que cuando hablamos de las finanzas y cuando hablamos del ahorro y la inversión, es como si estuviéramos hablando de la dieta y del ejercicio. Todo mundo sabemos, todo mundo conocemos. Yo sé perfectamente que tengo que comer frutas y verduras, pero pues digamos que los postres me gustan más. Entonces, pues ese es un pequeño gran detalle porque pues aunque yo ya sé que debo de comer bien, de todas formas termino comiendo no tan bien o comiendo mal en muchas de las ocasiones. Lo mismo con el ejercicio. De repente me empieza a gustar y traigo mucha energía y pasan 2, 3 semanas y luego empieza la flojerita y luego otra vez lo retomo. Bueno, el caso de las finanzas personales es muy parecido. Y cuando hablamos del ahorro, pues también es muy parecido en ese sentido porque pues todos sabemos que hay que ahorrar. De hecho, lo hemos hecho alguna vez en la vida. Existen muchos ahorros, formales e informales. Y aquí, por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué porcentaje de tu ingreso ahorras? Y hay un 20 por ahí. Los financieros, por una, pues, no quisiera llamarle tradición, pero sí como por cálculos de a lo largo de mucho tiempo y de mucha experiencia de mucha gente, se ha concluido que ahorrar un 20% es una buena cantidad para lograr lo que quieres a futuro. Luego hay gente que comenta, incluso yo también estoy de acuerdo con eso, que de ese 20 debería de ser un 10% para cuando te jubiles y el otro 10% mantenerlo para las metas que tengamos en el corto plazo. Ahorita vamos a hablar qué es corto plazo, porque corto plazo, pues, no te dice mucho. Un mes me dice un mes, 30 días, pero cuando digo corto plazo para alguien puede ser un día, un mes, o para alguien corto plazo es un año. Entonces, de eso platicaremos, pero aquí lo interesante es ver que yo necesito tener un orden, dijimos, ¿un orden de qué? Del ahorro. Entonces, si yo me comprometo a ahorrar el 20% de todo el ingreso que yo tenga, pues esto va a ser algo muy bueno porque al final es lo que me va a ayudar para yo tener la materia prima para poder invertir. ¿Cómo que la materia prima? Pues sí, una inversión pues requiere tener ahorros. Si yo no tengo ahorros, ¿qué invierto? No hay que invertir. Hablando de las inversiones de las que estamos aquí al día de hoy, yo sé que podemos hablar, es que la inversión en la educación, bueno, sí, por supuesto, pero yo lo que estoy hablando es acerca del dinero. Yo necesito tener materia prima. Esa materia prima se llama ahorro. Y si yo no estoy ahorrando una cantidad, si yo no me comprometo a mí misma, a mí mismo, de tener un porcentaje o una cantidad que esté ahorrando semanalmente, mensualmente, quincenalmente, pues entonces eso se va a complicar. Ahora, alguien dirá, oye, pero es que yo no soy Godín, yo no trabajo en una empresa. Bueno, efectivamente, pues hay mucha gente así. De hecho, yo no trabajo en una empresa, yo no tengo un sueldo fijo, yo puedo tener un mes muy bueno y luego puedo tener 2 meses que gane cero.
Y así estamos muchos. Entonces, digo, si sus finanzas son más estables, qué bueno. La verdad es que felicidades por ello, porque eso te va a ayudar mucho. Pero independientemente, por eso que dice, ¿qué porcentaje de ingresos ahorras? Es decir, me llega, trabajas en una empresa y te va a llegar el PTU, vienen normalmente pues ahí en mayo, cerca de mayo. Te entregan tu PTU, pues, oye, quedamos en que un porcentaje hay que ahorrarlo. Entonces, esa parte, esa disciplina, vamos a obtener la materia prima. Un poquito de que nos puede ayudar, aquí les voy a dar algunos tips. Como les dije, pues, es muy poco el ahorro, porque luego ahorita nos vamos a clavar más en la inversión, pero es importante también tener algo de, pues tener aquí alguna idea de los métodos de ahorro, porque pues al final tratamos de ahorrar, pues sí, yo trato de tener mi dinerito, pero luego me lo gasto, o no logro cumplir ese objetivo, o por más que el intento no me sale. Bueno, aquí hay algunos tips que hay que recordarlos, probablemente ver quién de ustedes ya utiliza alguno de estos. Una es el automatizarlo. ¿Qué significa eso? Ese es el favorito para mí, yo así lo tengo. Por ejemplo, alguna cuenta que tienes en el banco, inversión, por ejemplo, la de CETES, tal vez algunos de ustedes conozcan el CETES Directo, que esa es una de las tantas cuentas. Bueno, tiene una función que puedes automatizar para que mensualmente te tome dinero de tu cuenta de ahorro o de tu cuenta de nómina o donde te pagan, ahí, de ahí toma el dinero en automático, tú le das ese permiso para que de esa forma se automatice. Es decir, ni lo ves. Los días primeros de mes o días de mes va a llegar, toma ese dinero y cuando volteas a ver ya no está. Y como ya no está, no lo gastas. Entonces, el automatizar es algo buenísimo. Se puede automatizar también el tema del ahorro para el retiro, por supuesto. La Afore también se puede directamente con la Afore o existen algunas otras plataformas. Hay una que se llama Mías para el Retiro, por ejemplo. Bueno, pues ahí se puede. Existen muchas opciones. Tenemos duda, lo único que hay que hacer es meternos al banco en donde ya tenemos la cuenta, ponerla ahí en Google, en el buscador, o si quieres hablar por teléfono o en un chat, pues le preguntas al banco. Prácticamente en todos tienen. Entonces, automatizar es una buena opción. ¿Cuál es la segunda opción? La moneda favorita. Esta es buena también. Digo, si queremos hacerlo, jugar un poquito más, y yo lo hice algún tiempo y me funcionó, y tiene que ver con que cada vez que llega a tus manos alguna moneda o algún billete, esa moneda o ese billete se ahorra. Yo lo hice con el billete de 20 pesos, pero pues, puede ser con lo que sea, ¿no? El billete de 50, el de 100, si quieres, la moneda de 10, lo que sea. Lo importante es que cada vez que llega a tus manos, ¿por qué? Porque te lo dieron de cambio, porque te lo encontraste en un cajón, cualquier cosa, se ahorra en automático y de esa forma, pues lo haces un poquito más de juego, ¿no? Incremental. Hay muchas opciones. Si buscan, por ejemplo, el reto de las 52 semanas, así lo pueden buscar en Google, seguramente ya lo han visto por ahí. Es una tablita muy famosa, publicada en muchos lugares, en que es lo que dice, bueno, este reto de las 52 semanas que habla que la primera semana yo voy a ahorrar 10 pesos, la segunda semana 20 pesos, la tercera 30 pesos, es decir, poquito a poquito, así como cuando vamos haciendo ejercicio, es decir, si yo quisiera correr un maratón, no lo corro mañana, yo me preparo. ¿Y cómo me preparo? Pues hoy corro, no sé, 1 kilómetro y tal vez la siguiente semana correré 2 y etcétera. Así voy corriendo cada vez más. Bueno, pues para tener una mejor condición. Es lo mismo con el tema del ahorro. Si se me dificulta, lo puedo hacer incremental. La famosísima alcancía parece trillada, pero es buena. Si tenemos una alcancía de cochinitos, si tenemos algo en donde guardar este dinero, funciona al final de cuentas. Así es como la mayoría de nosotros aprendimos cuando éramos chiquitos y así nos puede ayudar para que en base a esto, pues podamos ir ahorrando. Y ya cuando tengamos cierta cantidad, bueno, ya pasamos a la siguiente etapa, que ahorita vamos a ir para allá, la famosísima inversión. Y finalmente, la que no recomiendo, que es la de que cuando me sobra, porque si el método de ahorro es cuando me sobra, casi nunca nos va a sobrar. Siempre vamos a encontrar algo. Y cuando no encontramos algo, resulta que parece como si los aparatos oyeran. Yo ya tengo mis dudas de eso. Yo creo que realmente Siri y Alexa les pasan el chisme, pero en el momento en que llega un dinero extra, resulta que la lavadora empieza a fallar, el auto le pasó algo, ya se me había olvidado y tenía que pagar y ahora tengo que pagar la anualidad del seguro y no lo tenía contemplado. Siempre llega algo, entonces al final no nos sobra. Y luego cuando nos sobra, pues de todas formas lo estamos dejando casi a la suerte y pues no se vale. Ahora, diremos, porque pues todo el mundo diremos, oye, es que estamos en una situación muy difícil, está súper
juzgado? Por supuesto que sí, yo no digo que no. El tema es que debemos de saber que, y lo sabemos, hay que recordar que el dinero es finito, el dinero no hay más que una cantidad, no es así, no es como la mente. Yo si leo un libro, no tengo que sacar otro libro de la cabeza que haya aprendido, ese puede ser incremental y ese no pasa nada. En el caso del dinero, no. Yo gano 10 pesos y esos 10 pesos me tienen que alcanzar. Y cuando yo gane 20, esos 20 pesos me tienen que alcanzar. Por lo tanto, sinceramente, tenemos que hacer que alcance. Y si no, ya veremos también y luego podemos platicar en alguna otra ocasión acerca del tema de cómo crear más dinero, es decir, cómo, aparte con el apoyo de la inversión, pues cómo tener más fuentes de ingreso. Pero el día de hoy estamos aquí justamente por el tema de cómo hacerlo crecer y no podemos hablar del tema de la inversión si no hablamos de la inflación. Y vaya, esta inflación sí que es todo un problema, porque sí la conocemos, digo, la escuchamos a cada rato, que si está aumentando la inflación. Es más, de hecho, si alguien ha escuchado las noticias recientes, apenas de esta semana, resulta que se habló que la inflación ya está arriba del 4%. ¿Y cómo que 4%? Sí, el 4% anual, es decir, que un producto que cuesta 100 pesos ahorita, bueno, pues a final del año, bueno, en un año va a estar a 104 pesos. Datos importantes de la inflación. Bueno, uno, que de entrada la inflación que escuchamos nosotros en el radio y en las noticias siempre es la inflación promedio. En otras palabras, y bien lo sabemos, no es la inflación del café, no es la inflación de algún restaurante, no es la inflación de la escuela. Hay muchos productos que tienen una inflación muchísimo más alta. Es más, si alguien tiene algún seguro o si se dedica al tema de los seguros y si vemos cómo han aumentado los seguros de gastos médicos mayores, wow, o sea, es mucho más del 10%. Entonces, no que la inflación era de 4, bueno, sí, en promedio. Entonces, dato importante de la inflación. Y el otro dato, obviamente muy importante, es que si yo mantengo mi dinero solo en mi cochinito para siempre, es decir, yo siempre en mi casa o en una caja fuerte, abajo del colchón, en un cajón, además de que obviamente pues corre un riesgo grave. Y el riesgo no nada más es de que, sí, es que puede haber algún ladrón que entra a mi casa. Pues sí, obviamente, pero también luego corre el riesgo de nosotros mismos, porque puede llegar un momento en el que sí necesitamos dinero, entonces, no tengo, bueno, pues voy a tomar tantito de lo que tengo en el cajón y luego lo repongo. Y ese luego lo repongo probablemente no llegue. Eso es un problema, pero el otro problema es el tema justamente de la inflación. Si yo no invierto mi dinero, dentro de un año, ya dijimos que si la inflación es del 4 en promedio, quiere decir que si yo no invierto, en un año mis 100 pesos ahora vale 4% menos. Es decir, yo puedo comprar menos cosas. No nada más no crece, sino que está decreciendo. Entonces, ¿es doble golpe? Sí, por supuesto, es un doble golpe. Si yo no estoy invirtiendo, si lo dejo así solito, no nada más nos crece, sino que decrece. Saludos allá a Ingrid y Batra, también muchísimas gracias ahí por acompañarnos aquí, gracias por estar aquí y les recuerdo nuevamente que las preguntas, si hay preguntas, por supuesto que las vamos a platicar al final. Entonces, bueno, con todo gusto se aceptan comentarios y las vamos comentando. Pasando ahora sí, pues hablamos de la inflación. Bueno, pues justamente aquí quedamos en que el día de hoy vamos a hablar de ahorrar, invertir y crecer. Perfecto. Entonces, en el tema de la inversión, que para lo que estamos aquí es porque es justamente donde quisiéramos sacar el mayor conocimiento de cómo hacerle para tomar una decisión. Bueno, existen algunas cosas que tenemos que resolver. Primero, ¿cuándo puedo pensar en invertir? En otras palabras, si yo estoy ahorrando, si estábamos hablando del famoso cochinito, de tenerlo en mi casa, y en muchas de las ocasiones, de hecho, me han preguntado, me dicen, oye, es que entonces yo tengo que esperar a que tenga, ¿qué? 10,000 pesos, 1,000 pesos, y no. Hace mucho tiempo, y de hecho justamente cuando yo trabajaba en casa de bolsa, de hecho hace más de 10 años, resulta que para tú abrir una cuenta en una casa de bolsa tenías que ser millonario. En otras palabras, tenías que tener cuando menos 1,000,000 de pesos. Si no, no podrías abrir la cuenta. Y eso era un común. De hecho, era muy común el tema de las casas de bolsa. Pero a lo largo del tiempo, esta cantidad fue bajando. 10,000 pesos, 1,000 pesos. Y básicamente, en promedio, con 100 pesos puedes abrir una cuenta de ahorro invirtiéndolo en cualquier banco. Y con 1,000 pesos en muchas de las casas de bolsa en este país ya puedes abrir una cuenta. Ya sea aquí
En otras palabras, ya no es una excusa y no me debo esperar a que yo tenga los 10,000 pesos. Si yo ya tengo 1,000 pesos, esos 1,000 pesos se pueden empezar a invertir. Y entonces, pues hay que hacerlo desde ahorita. Ese es punto número 1 en el tema de la inversión. Y aquí viene, probablemente ese es lo importante de toda esta presentación, porque justamente he dado varias pláticas acerca de la inversión. Muchas pláticas porque aparte me encanta y bueno, pues he trabajado, como les comentaba, he trabajado mucho en eso. Entonces, ¿por qué les comento que es el slide más importante? Lo más importante para elegir tu inversión, tienes que hacerte estas dos preguntas y ahí es donde luego fallamos. ¿Para qué quiero invertir? ¿Y en qué quiero invertir? ¿Sonará lógico? No, ahorita van a ver porque obviamente en los siguientes slides vamos a platicar acerca de estas dos preguntas. ¿Para qué quiero invertir? Es súper importante. Si a mí alguien me dice, oye, es que esta es una buenísima inversión y te súper conviene y no sé qué tanto, y lo vamos y sí, tomamos nuestro dinero e invertimos. Oye, espérame tantito, ¿para qué estoy invirtiendo? Oye, no, pues obviamente pues para hacer crecer el dinero. No. Ahí va la pregunta, ahorita vamos a ver explicar por qué es tan importante el para qué y el qué. Punto número 1, que es justamente ¿para qué quiero invertir? Exacto, tiene que ver con las metas y los objetivos. Tal vez hayamos escuchado también de este tema y hay incluso metodologías, hay una que es la metodología SMART, que es para cómo crear una meta, pero al final de cuentas se reduce en esto que está aquí. Tiene que ver con qué quieres, o sea, justamente el para qué quieres invertir tiene que responder estas preguntas, son como que subtemas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Y cuánto cuesta? ¿Por qué tengo que responder a todo esto? Porque, espérame, yo quiero invertir. Ok, ¿para qué quiero invertir? No, pues yo quiero invertir para comprar un departamento. Excelente, muy bien. Y si yo me quedo ahí, ¿qué va a pasar? Oye, pues sí, voy a estar invirtiendo y de repente me ofrecen una inversión y tal vez es la que me conviene o tal vez no. ¿Por qué tal vez no me conviene? Bueno, pues porque yo ya sé que quiero un departamento, pero ¿cuál es mi meta? En otras palabras, es del tema de cuánto cuesta este departamento. Cuesta 3 millones de pesos, por poner cualquier cantidad. Entonces, ok, departamento, 3 millones de pesos. Excelente, ya, vámonos a lo que sigue. Ahora sí invertir. Espérame tantito, o sea, ¿cuándo lo quiero? O sea, quiero un departamento que cuesta 3 millones, pero yo necesito definir y tener muy claro cuándo necesito ese dinero. No, bueno, pues 3 millones no, probablemente pido un crédito hipotecario, pero resulta que yo en un año ya necesito tener ese enganche. Ok, ya tenemos la meta. Tenemos una meta un año. ¿De qué? De un enganche de un departamento que cuesta 3 millones de pesos. ¿Cuánto necesito de enganche? 10%. Ok, tengo un año para conseguir 300,000 pesos. ¿Puedo? Ay, caray, no, pues bueno, pues sí, pero digo, o sea, no tanto. Entonces, bueno, igual y no es un año, igual y son 2. Ok, entonces, para eso es la importancia cuando nos hacemos la pregunta, ¿para qué quiero invertir? No nada más podemos estar invirtiendo así como así. Oye, ¿y qué pasa si yo no nada más quisiera un departamento, quisiera más cosas, si quiero salir de vacaciones? Y luego, no sé, si hubiera hijos hay que comprar ahí el ropa a los hijos o yo también quisiera estudiar algo. Claro, obviamente no existe una sola meta, no existe un solo objetivo, sino todo el mundo tenemos muchas metas, muchos objetivos. Dentro de esas metas y esos objetivos, en cada una necesitamos saber cuándo la queremos, qué queremos y cuánto cuesta eso que queremos. Ahora, una vez que ya tenemos eso, pregunta número 1, ¿para qué quiero invertir? Pregunta número 2, ¿en qué voy a invertir? ¿En qué queremos invertir? Bueno, ¿en qué voy a invertir? Justamente todo eso. Y para eso, vamos a hablar de 3 palabras también. Esta también se hace cuenta que de memoria tenemos que le tomemos foto, no la voy a hacer aquí, todavía un poquito más grande, porque de la importancia también que tiene. Entonces, no es mucha información, pero es información muy importante. Voy a volver a repasar. Yo quiero invertir, necesito saber para qué y necesito saber en qué. Ok, ¿para qué? Ya abrimos las metas. ¿En qué quiero invertir? Para saber en qué voy a invertir, yo necesito conocer 3 cosas de cada producto. ¿Cómo que producto? Sí, sé que es un producto, un pagaré bancario es un producto. Si yo quisiera invertir en un Bitcoin, es un producto. Cualquier cosa, cualquier inversión, vamos a llamarle producto. Entonces, todos estos productos necesito yo conocer estas 3. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es el rendimiento?
Ultra importante. Alguien dirá, oye, que existen otras y que tal es la liquidez. Bueno, sí, efectivamente, podría haber más variables, pero yo cuando menos, lo mínimo indispensable, si alguien llega y me ofrece, oye, invierte tu dinero conmigo y sin riesgo. Ok, sin riesgo. Y ahí voy, invierto mi dinero. O sea, lo único que me dijo es que dice que sin riesgo, falta que le crea, ¿no? Ahorita vamos a platicar acerca más de acerca del riesgo, pero de entrada es, ¿cuál es el plazo de ese instrumento? En otras palabras, me dijiste que invirtiera, pero ¿lo tengo que invertir un año? No, lo tienes que invertir 2. No, pues no, porque yo en un año voy a comprar necesito mi enganche de departamento, entonces a mí no me sirve dejar mi dinero durante 2 años porque en un año lo voy a necesitar. Se fijan, ahorita nos va a empezar a cuadrar todas las cosas de cómo comen bono. Entonces, yo necesito un plazo. Ahora, riesgo. Y al final, el rendimiento. Esa es la típica de cuánto, es la más común, pues, es cuánto me van a pagar. Ahora, vamos a ver cada una de ellas ahora sí a mucho más detalle, porque con eso vamos a tener la información completísima para poder nosotros saber si nos conviene o no nos conviene invertir en algún producto. Plazo, ¿cuánto tiempo voy a invertir? Aquí dice, el plazo del producto debe ser igual a mi meta. Aquí estamos dando un súper tip y es súper importante y por eso hace sentido todo eso. Dijimos, yo tengo una meta de un departamento, del enganche de un departamento y es dentro de un año. Ok, eso quiere decir que el plazo de mi meta es de un año. Yo necesito tener ese dinero en un año. Entonces, el producto, el que estoy invirtiendo, debe igualar a esa meta. Ahorita lo que decíamos, si a mí me ofrecen algo que va a estar invertido a 5 años, no me sirve. Si pudiera ser a menos tiempo, bueno, probablemente sí, porque pues igual ahorita es un buen producto, a 6 meses y luego los otros 6 meses vuelvo a invertir. Pero yo lo que debo de cuidar justamente es que el plazo de ese producto deba ser igual a mi meta. Entonces, ¿puedo tener diferentes metas de diferentes plazos? Sí. ¿Tiene que ser perfecto? No, tampoco se trata de todo es así, es que exactamente yo necesito comprar un set de 3 meses porque yo en 3 meses, no tiene que ser exactito, porque nos volveríamos locos porque todo el mundo tenemos muchas metas, entonces tenemos que tener muchísimos productos y no tiene caso. Pero sí más o menos debe hacer algo de sentido. Y decíamos al principio, ¿qué sucede con el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo? Corto plazo en México, normalmente cuando hemos escuchado esa palabra, tiene que ver con meses, es decir, pues de máximo 12 meses. Estamos hablando ahí de un corto plazo. Mediano plazo, cuando nos ofrecen un producto en alguna institución financiera, hablan de mediano plazo. Por ejemplo, los fondos de inversión es muy típico y muy común. Nos dicen que hay que tienen productos de largo plazo. Bueno, ¿qué significa ese fondo de inversión de largo plazo? Pues es un fondo de muchos años, es decir, vamos por meses, vamos por pocos años y vamos por muchos años. ¿La pensión, la jubilación es largo plazo? Pues sí, pues son muchos años ahí. Ahora, ¿suena lógico? Sí, suena lógico, pero aquí parte de lo que estamos platicando el día de hoy es que todo nos haga sentido en cuanto a nosotros, mi meta, con el plazo. Ya hablamos punto número 1, que es el plazo. Ahora, esta es una nota importante que hay que tener cuidado, porque dicen, a veces te dicen que puedes sacar tu dinero cuando quieras. Eso no significa que es una inversión de corto plazo. Ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, del famosísimo Bitcoin, estamos hablando de las criptomonedas que están muy de moda, de invertir en oro, y te dicen, no, tú puedes comprar ahorita y lo puedes vender dentro de una hora. Sí, por supuesto. Y el oro también, incluso tú puedes comprar algo y lo puedes vender luego, lo puedes vender al día siguiente si tú quieres. Ahora, el que yo pueda sacar mi dinero no significa que es una inversión de corto plazo. Entonces, hay que buscar y hay que diferenciar cuando estamos hablando de un plazo a cuando estamos hablando de cuándo puedo sacar mi dinero. Eso es algo completamente diferente. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Hay que hacer la pregunta. Es decir, oye, ¿qué son estos? No, pues es un fondo de acciones. ¿Nos tenemos que saber todas? No, pues para eso hay gente que en un banco, una casa de bolsa, hay gente que se dedica a esto. Entonces yo llego y le pregunto, yo no sé de esto, me estás ofreciendo un fondo de acciones. ¿Cuándo me puedo salir? No, tú te puedes salir cada 2 días, a los 2 días si quieres lo puedes. Oye, pero entonces, ¿para qué tipo de inversiones es? No, pues yo te la recomiendo para largo plazo. Me está recomendando un fondo para mis metas de varios meses, es decir, de varios años. Es decir, sí está muy padre que yo me pueda salir dentro de 2 días, pero lo recomendable es que sea para una meta que yo tenga hasta dentro de 3 años o 4 años. Sí, efectivamente. Ahí es donde empieza y ya nos va haciendo sentido si los productos son para nosotros, sí o no.
Entonces, una vez que ya vimos el tema del plazo, recordemos que eran 3, plazo, riesgo, rendimiento. Vamos a la segunda. La segunda, que tiene que ver con la inversión, es el riesgo. ¿Qué puede pasar con el riesgo? Bueno, pues sí, obviamente es qué le puede pasar a mi inversión. Si mi inversión puede crecer más de lo esperado, ahí, por ejemplo, en el caso de más de lo esperado, por eso traía ahí 200, ¿no? O sea, creció muchísimo. Tenía mis 100 pesos, hicieron 200. Crecer lo esperado. Bueno, yo esperaba que hubiera crecido 20 pesitos. Bueno, pues ya no tengo 100, ya tengo 120. Que no crezca, que yo tenía 100 y me quedo con mis 100. Bueno, pues puede pasar. Hay inversiones que de plano lo dejamos el dinero ahí y pues no creció. Hoy hubiera sido lo mismo que lo dejara en mi cajón, pues casi lo mismo, si lo hubieras dejado en tu cajón, nada más que en el cajón pues tenía un poco más de riesgo, en el sentido que te lo hubieras, como platicábamos, que nosotros mismos no lo hubiéramos gastado. Bueno, pues sí. ¿Podría decrecer? Sí, claro. Hay inversiones que incluso pueden decrecer en alguna... El dólar, por ejemplo, de repente el dólar llegó a 24, se bajó a 20, de repente luego otra vez subió a 21, y ahí Entonces, ¿qué pasa con la gente que compró a 24 y que está invirtiendo en dólares, por ejemplo? Después de 24 se le cae a 20, entonces decreció. Finalmente, ¿tu inversión decreció? Claro que se puede. Desaparecer también. ¿Cómo puede la inversión desaparecer? Bueno, pues obviamente por eso luego hay un tema que tiene que ver con, al final viene una frasecita que tiene que ver con el tema de diversificación, pero si yo mi dinero no lo tengo en diferentes, lo concentro en una sola cosa, pues claro que si esa cosa desaparece, pues desaparece mi dinero. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo todo mi dinero invertido en una acción de una empresa? ¿De cuál? De la que sea, digo, para no echarle la sal a ninguna. Pero yo tengo mi dinero invertido en una acción, solamente en esa acción, y esa empresa quiebra y se va a la bancarrota y ya no le puede pagar a los accionistas ni nada. Pues obviamente mi dinero desapareció. Claro que si mi dinero lo tuviera en diferentes empresas, en varias empresas, bueno, pues si se desaparece una, pues perdería ese pedacito, pero no todo lo demás. Ok, ahorita vamos a ver esa parte, porque esa es parte de las recomendaciones de diversificar, pero aquí lo que estamos viendo importante es conocer que la inversión tiene un riesgo. Si yo invierto, hay un riesgo que yo estoy corriendo. Y aguas, y cuidado, porque de repente luego nos dicen, no, invierte en esto porque no tiene riesgo. Ay, ¿cómo no va a tener riesgo? O sea, por supuesto que hay algo de riesgo. No, es que yo confío, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo así de que algún buen amigo me estuviera invitando a su negocio y que me diga, invierte conmigo porque pues, no tiene riesgo, tú sabes que confías en mí. Y por supuesto, yo le diría, sí, confío en ti, no tengo ningún problema. El problema no eres tú, el problema es que yo te preste el dinero, que tú pongas el negocio y que de repente algo le pase a tu negocio. Entonces ya no tiene que ver contigo, con lo que tu amigo haga del dinero, sino con que el negocio quebró. Es decir, hay muchos riesgos, hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, difícilmente podemos decir que cualquier cosa que invirtamos no tiene riesgo. Oye, alguien por ahí que, ¿cuál es la inversión con menos riesgo? Bueno, pues sí, sí existe una, de que en el caso de los CETES, famosos CETES, que es una inversión en México, podría ser la inversión con menos riesgo que hay en México. Oye, otra inversión con muy poquito riesgo, los pagares bancarios. Oye, ¿por qué los pagares bancarios? Si, pues es un banco, ¿qué pasa si el banco quiebra? Claro que puede quebrar, ya ha quebrado. De hecho, había 51 bancos hace un año, ahora hay 50. Pero esos bancos tienen un seguro. Entonces, por lo tanto, si el banco quiebra, bueno, sí, podrá quebrar el banco, pero mi dinero está a salvo porque entra el seguro y el seguro está, entonces se llama IPAF. Al final, sí existen inversiones con muy poquito riesgo, pero tengamos cuidado cuando alguien nos dice que la inversión no tiene riesgo. Importante. El producto debe ser coherente a tu perfil de riesgo. Aquí hay un tema interesante que tiene que ver con esto. Así como cuando dijimos que las metas tienen que hacer match, una meta hace match con el plazo del producto. Yo tengo una meta a un año, necesito un producto que más o menos vaya acorde con un año. Bueno, es una historia parecida con el caso del riesgo. ¿Por qué? Porque yo debo de ser, mi forma de ser debe ir de acuerdo a ese perfil. ¿Qué significa mi forma de ser? Bueno, si a mí no me gustan las montañas rusas, no me gustan las emociones fuertes, yo me asusto con muchas cosas, bueno, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo invirtiendo en bitcoins? Al final de cuentas, es pues altamente probable de que de repente se caiga y luego vuelve a subir y luego se vuelve. Entonces, si a mí me estresan esas cosas, no me meto. Todas las inversiones son para todos. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar. Cuando yo esté tratando de invertir en algo, bueno, le pregunto, ¿qué tipo de riesgo tienes? Y para ver si ese riesgo estoy dispuesto a asumirlo. Vamos con la última, que tiene que ver con rendimiento.
Ahora sí, ¿cuánto estoy dispuesto a ganar? Dijimos plazo, riesgo y ahora nos vamos con el rendimiento. ¿Qué tiene que ver con el rendimiento si suena así súper obvio? Pues sí, súper obvio, pero no, porque resulta que en el caso de los instrumentos hay algunos que yo sí sé cuánto voy a ganar. Por ejemplo, cuando ahorita platicábamos de dos ejemplos del pagaré y de los CETES, bueno, ahí sí me dicen, oye, el CETE está al 4%. Ok, yo ya sé que me van a dar un 4%. Recordemos que obviamente va variando, ¿verdad? En un mes puede ser 4 y luego se puede mover un poquito más, un poquito menos. No, al finalmente todas las inversiones se van moviendo a lo largo del tiempo. Pero cuando yo invierto en un pagaré que me dicen, este pagaré es a un año y este pagaré te paga el 5% en ese año. Si yo no toco mi pagaré, no le hago nada, en un año me dan mi 5% que me prometieron. Perfecto, bien. El caso de los CETES, igual. Hoy es un CETE de 28 días, excelente. Yo lo compré al 4 y cuando pase ese tiempo me van a dar mi 4%. Ok, 4% anual, siempre las tasas son anuales, eso viene después, al final, pero de todas formas recordemos que cuando alguien nos habla de una tasa de interés, si no nos dicen más explicación, es una tasa anual. Oye, ¿te paga el 10 anual? Sí, ok. Oye, ¿te paga el 10 mensual? Ok, pero me tiene que decir, y si no me dicen, anual. Un 7, 4% anual, ok. Aquí el mensaje viene que no todos los productos tienen una tasa, un compromiso a lo que forzosamente me van a pagar. ¿Por qué? En el caso de los fondos de inversión, las acciones, aquí viene raíces, del oro, la plata, todo, no me están garantizando, no hay un rendimiento, hay un rendimiento estimado. Yo puedo esperar ganar tanto. Claro, oye, entonces quiere decir que si el rendimiento no es exacto, pues tiene más riesgo. Pues sí, claro, obviamente. Si a mí me aseguran un rendimiento, entonces quiere decir que el riesgo es menor. Si a mí no me aseguran un rendimiento, me dicen, puede esperar, podemos esperar que ahora los bienes raíces vuelvan a aumentar de valor. Bajaron por la pandemia y pueden aumentar de valor. Ok. Entonces, a raíz de eso, ahora sí yo puedo esperar que estos vayan subiendo de valor con el tiempo. Nada me garantiza que el siguiente año recuperen 20% o el 10 o el 0 o el 30, no sabemos. Es solamente un rendimiento esperado. Entonces, ¿por qué hago tanta insistencia en todo esto? Porque al final de cuentas, estas tres variables están relacionadas. ¿Cómo que están relacionadas? Ya hablamos del plazo, el riesgo, el rendimiento, justamente que este es el resumen de estas. Entonces, si yo busco un plazo largo y un riesgo alto, entonces puedo esperar un rendimiento bueno y alto. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a por ejemplo, la última, la que viene ahí, la tachita, dice plazo bajo, riesgo bajo, rendimiento alto. Eso no se puede. Y ahí viene justamente el mensaje de que debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces nos ofrecen eso. Dicen, oye, duplica tu dinero sin riesgo y puedes sacar tu dinero cuando quieras. No se puede. Digo, al final de cuentas, entonces, la probabilidad de que es un fraude alta, o tal vez no sea un fraude, pero nos están mintiendo. Es decir, claro que hay un riesgo y hay un riesgo altísimo. Oye, sí me lo pagaron, pues qué bueno, pero había un riesgo altísimo. O sea, no puede ser posible que te dupliquen tu dinero en un año cuando otros productos financieros máximo te pagarían el 10%. ¿Cómo que te van a pagar el 100% en un año diciéndote que no hay riesgo? Hay riesgo y lo hay mucho. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo sabemos? Preguntando. De ahí es donde podemos nosotros encontrar. Y al final de cuentas, ¿por qué lo digo preguntando? Pues es como si estuviéramos hablando ahorita de cosas de salud, pues tampoco, no todo el mundo podemos ser doctores. Digo, al final de cuentas, hay doctores que a eso estudiaron y se dedican para eso. Entonces, cuando yo tengo una duda, voy y le pregunto a un doctor. Bueno, igual, cuando yo tengo una duda de algún instrumento, voy y le pregunto a alguien que sabe para que me aconseje si está bien o está mal. Porque me dijeron, oye, me dijeron que este producto no tiene nada de riesgo, pero como que paga mucho, ¿está bien? Entonces, bueno, de ahí ya podemos tomar decisiones. Y la del medio, pues fíjense que es algo más o menos parecido de que si es posible, yo pedí un plazo medianón, el riesgo es alto, entonces yo puedo esperar un rendimiento alto. Tal vez no tan alto como en la primera opción, pero sí puedo esperar un buen rendimiento. Entonces, por lo tanto, de aquí es donde concluimos que efectivamente estas tres variables, que son las tres preguntas que yo tengo que hacer cuando alguien me ofrece un producto de inversión, con estas tres variables yo voy a poder tomar la decisión de si me conviene o no. Y una vez que ya tengo el plazo de rendimiento del producto que me están ofreciendo o el que yo pregunté en el banco o en donde he preguntado,
ahora sí yo puedo pasar a lo que sigue, que es decir, hace match con lo que yo necesito, hace match con mis metas y de esa forma pues ya vamos a tener ahí nuestra super inversión. Esta es la parte del final, son las últimas 3 recomendaciones. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante para que las vayan poniendo por aquí para irlas platicando y comentando. Y por otro lado también, bueno, pues claro que aquí no se acaba todo, digo, de todas formas, si alguien me quiere mandar algún mensaje en Instagram, en Facebook o aquí, perdón, en Twitter también, porque en Twitter también estábamos en vivo en este momento. Entonces, allá también en Twitter pues respondemos preguntas acerca de esto. Intencionalmente no me quise meter a platicar acerca de todos estos productos o de todos los productos de inversión o de algunos productos de inversión, porque es mucho más importante y yo siempre he creído de que así como cuando se dice que es mejor enseñar a pescar, bueno, al final de cuentas es mejor aprender acerca de cómo tomar una decisión de si un producto nos conviene, a estar recitando como lo que platicamos ahorita y aprendiéndonos todas las medicinas que existen en el mundo. Entonces, no tiene caso que estemos hablando también de todos los cientos de productos y miles que ya dijimos de productos que hay, sino más bien es como yo tomo una decisión en base al plazo, al riesgo, al rendimiento para ver si me conviene, de a ver si va de acuerdo con mi meta y de esa forma pues tomar una decisión. Entonces, como recomendaciones finales aquí para que se las lleven, antes de invertir hay que considerar que los rendimientos son anuales a menos que te digan lo contrario. Ya lo dije, por supuesto, nada más que lo estoy repitiendo para que se nos quede súper grabado. Entonces, los CETES pagan un CETE de 28 días, que es el más común y el que tal vez hemos escuchado más, que pague el 4%, por poner ahí un número. Obviamente ya dijimos que depende, puede subir o puede bajar, pero si el CETE CETE 28 paga el 4% anual, pero el CETE 28 es de 28 días, es decir, que cuando acaben esos 28 días, a mí me van a dar, de mis 100 pesos, me van a dar 104, no. A mí me van a dar la 12ª parte de 4. Oye, qué poquito. Pues sí, porque lo que dijimos es, a menos que me digan lo contrario, el rendimiento es anual. Si un CETE paga el 4%, y quiere decir que en un año me paga el 4%, yo me quedé un mes, pues es la 12ª parte del 4%. Y así es como funcionan las inversiones. Hay que buscar ganarle a la inflación. Ya hablamos de la inflación. Más o menos la inflación está en el 4%. En México casi siempre se mantiene por ahí. Oye, que si vemos noticias, que si probablemente vaya a subir, sí es cierto, y dependiendo en qué año estemos, la inflación podría ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos en la época reciente de un país como México, una inflación del 4% es un promedio. Por lo tanto, si yo no estoy invirtiendo mi dinero a cuando menos un 4% anual, estoy perdiendo. Aguas cuando vayamos a un banco y nos ofrezcan un pagaré que nos pague un 1 o 2%, pues es muy poquito, porque obviamente no le ganamos la inflación. Cuidado con las estafas. Hay un portal en la Conducef, le pueden poner así en Google, portal de fraudes financieros de la Conducef. Si tenemos duda de alguna empresa, alguna compañía, algún anuncio que vimos en internet que dice que es para que podamos ganar mucho dinero y tenemos duda de que, digo, si es algún banco conocido no tenemos tanto tema, pero cuando es alguna empresa rara o que no hayamos visto nunca, vayamos a la Conducef y revisemos qué tal si esta es una empresa fraudulenta. Bueno, ahí no significa que si no está, no es fraudulenta, porque podrá ser un fraude nuevo, que nadie lo ha reportado. Entonces, aguas también con eso. Pero sí hay muchas estafas que podemos encontrar ahí y nos puede ayudar. Aquí lo siguiente, bueno, pues justamente habla acerca de existen inversiones no reguladas. Aguas con eso porque también hay muchas que están reguladas. ¿Por quién? Por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ahora, no regulado no significa ilegal. Ojo, no regulado no significa ilegal. Porque, por ejemplo, si alguien me pide prestado dinero como familiar porque va para hacer una venta, por una venta que, oye, yo voy a comprar algo ahorita y lo voy a vender después. Bueno, pues es una venta rápida, pues no he estado de alta tal vez, o sea, simplemente fue algo ahí entre amigos, pero me pidió un dinero prestado temporal. Ok, no está regulado, la comisión, la Conducef y nadie lo está regulando. ¿Es ilegal? Pues no es ilegal, digo, al final de cuentas, si no está haciendo nada ilegal, no es ilegal lo que está haciendo, simplemente es que como no está regulado, no significa ilegal. Esto es bien importante. Ahora, ¿puede estar no e ilegal? Pues sí, esas son las que más nos tenemos que cuidar. Y la Conducef es una forma de ayudarte para saber si vale la pena o no. Las inversiones pagan impuestos. Este es otro tema también muy interesante. Este tiene que ver, es un tema muy extenso y
pues obviamente hay que ir con nuestro contador, pero bueno, el resumen de los impuestos en las inversiones es el siguiente. Cuando yo invierto en acciones mexicanas, en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores o en algún fondo que tenga acciones, el 10% de las ganancias es lo que yo tengo lo que me van a retener. ¿Cómo que retener? Ah, sí, no te preocupes. Aquí, si tú inviertes, si lo inviertes en una institución financiera, no hay que hacer nada. Solito el banco, la casa de bolsa, te van a retener ese dinero y se lo van a pagar a Hacienda. Entonces, si alguien se preocupaba porque, ay, yo nunca recuerdo haber pagado por mis inversiones. No, sí lo has hecho. Lo que pasa es que lo hicieron por ti. Entonces, de esa forma, bueno, pues por un lado estamos más tranquilos, pero por otro lado, pues no hay mucho que hacer. Bueno, claro que obviamente ya si hablamos con un contador, digo, para no entrar en mucho tanto detalle, un contador puede encontrar la forma entre que al momento de hacer la declaración, intereses reales, no me voy a meter tanto en este tema, pero sí es importante en que cuando nosotros podamos hacer una declaración, pues obviamente este es el tema de la retención, lo que me retuvo el banco, pues juega mucho, a favor y en contra. Y en el caso de los instrumentos de deuda, ¿qué es deuda? CETES, pagarés, todos esos son de instrumentos de deuda, en el que en automático también me retienen 0.97%. ¿Por qué así? Pues así dijo el gobierno, pero pues básicamente es el 1% lo que me retienen. Ok. Y último slide, antes de pasar a las preguntas, último slide tiene que ver con que otras últimas consideraciones. Ninguna inversión puede subir indefinidamente. Tarde o temprano tiene que bajar. ¿Por qué pongo esto? Y el ejemplo clásico y típico es el Bitcoin. Porque normalmente cuando ya lo escuchamos de todo mundo, cuando ya es un tema de conversación de amigos, nos llega por WhatsApp y todo, resulta que ya vamos tarde a la fiesta. Y ya vamos muy tarde. Hay que tener mucho cuidado cuando una inversión está de moda. Si la inversión está de moda, altamente probable que ya vamos tarde y nada sube indefinidamente. Veamos la gráfica de lo que quieran, del oro, de los bienes raíces. Es más, también que luego dicen, oye, que la tierra nunca baja de valor. Ah, no. Pregúntenle a alguien que está metido en bienes raíces ahorita y después de la pandemia, pues sí. Digo, no estoy hablando que se bajó el 50%, pero de que bajó, bajó. Entonces, quiere decir que las inversiones no pueden estar subiendo así. En ocasiones también bajan. Hay que estar conscientes y hay que tener cuidado. Comparar los productos antes de invertir, aunque sea no lógico también, pues de todas formas tengamos cuidado cuando nos ofrecen un producto. Y lo bueno es comparar, preguntar y lo que dice ahí el siguiente punto, que es diversificar. Entonces, ¿yo puedo tener mi dinero en 2 bancos diferentes? Sí, no hay un límite de cuántas cuentas puedas abrir aquí en México. Oye, ¿lo puedo tener un poquito en dólares, un poquito en el banco? Por supuesto, no pasa nada. Entonces, es parte de nuestra estrategia. Tengo dudas, le pregunto a alguien, lo mismo que con el doctor. Entonces, si algo no lo sé, lo checo un poco en Google y si sigo teniendo duda, mejor le pregunto a alguien. Y finalmente, paciencia. Una inversión, el ver crecer una inversión es como ver un árbol crecer. En otras palabras, sería muy estúpido estar todos los días entrando a mi cuenta, ay, ya perdí 2 pesos, y ahora, ay, ya gané 4 pesos, ay, ya perdí 2 pesos. No, no tiene caso. También, incluso también por eso, si tenemos fondo de pensiones, si estamos ahí en una Afore, el estado de cuenta nos llega ya cada 6 meses y todo. Imagínate si nos llegara todos los días a estar viendo, nos volveríamos locos. No tiene caso. Si yo ya hice bien la tarea, yo ya elegí bien mis productos, en cuáles son los que tengo que invertir, yo ya revisé y el riesgo, yo estoy de acuerdo con eso, en un año, de acuerdo a mi meta, voy a poder sacar ese dinero, está bien. Oye, lo quiero revisar una vez al mes, pues máximo, porque si tú hiciste bien la tarea, no tienes que estar constantemente viéndolo crecer, igualito que un árbol. Ahora, entonces, pues efectivamente, vamos a ir a las preguntas. Tenemos aquí algunas preguntitas. Dice Verónica, ay, muchas gracias, Verónica. Gracias, es un gusto aprender de ti. Todo muy claro. Pues muchísimas gracias. Ah, mira, aquí de esta forma podemos poner aquí algo de información, aquí con Verónica. Y luego, aquí Gaby. ¿Qué dice Gaby? ¿Cuál es el mejor método de ahorro a mediano plazo? Gracias, Gaby, ahí por conectarte. En método de ahorro, de los que platicábamos al principio, justamente, pues necesitamos encontrar el que más se nos acomode. Es decir, de acuerdo a nuestra forma de ser. Yo les comentaba, y de hecho esto aplica justamente para lo del tema de los ahorros a mediano plazo, que la automatizada es buenísima. Yo en el banco en el que estoy veo la forma en la abrir una cuenta, en la que tenga una tasa de rendimiento, es decir, que sea una cuenta de ahorro con crecimiento, con inversión, y que mensualmente me estén retirando mi dinero de mi cuenta de nómina, donde me paguen
en automático cada mes para que de esa forma yo pueda ahorrar e invertir. Me esconden mi dinero en automático. Ya lo único que tengo que revisar es, oye, como es a mediano plazo, pues hacer la pregunta, ¿cada cuánto puedo sacar mi dinero? Y de esa forma, pues es una bonita forma de tratar de no gastármelo y al mismo tiempo, pues de tener el dinero cuando lo voy a necesitar. Luego también aquí, Rocío, mira, ¿dónde puedo ver? Dice Rocío, gracias Rocío, ¿dónde puedo ver cuáles son los productos de inversión que existen dentro de los 15,000 productos de inversión? Fíjate, yo aquí lo que te recomendaría es que muchos de los productos o la mayoría de los productos se repiten y nada más cambian de nombre. Ejemplo, oye, que el Panamex, pagaré BBV, pagaré HBC, pagaré, no sé, al final de cuentas todos son pagarés, cambió la marca, sí, pero entonces lo que yo tengo que hacer, o que yo les recomiendo es, empieza con tu banco, abre la página de tu banco, revisa los productos de inversión que tienen, a ver si te gusta alguno. Hay muchos bancos y obviamente entre más grande el banco pagan menos, entonces, ¿cómo que pagan menos? Es decir, pues sí, me dan menos tasa de interés, entonces probablemente pues tal vez no me laten, no es suficiente. ¿Qué hago ahora? Me voy a una casa de bolsa, reviso alguna información en alguna casa de bolsa para ver si eso. Sigo teniendo dudas, es que no sé dónde más conseguir más. Entramos a la Conducef, en la Conducef hay una sección donde viene todas las instituciones financieras y qué productos tienen. Pues ahí también. Entonces, hay muchos lugares donde yo puedo ver donde, pues en cualquier institución financiera que yo conozca, o como comentábamos ahorita, Comisión Nacional Bancaria y Valores, Conducef, Banco de México, donde me dan opciones de a dónde puedo invertir. Ahora vamos con, mira, Gaby también nuevamente dice, hola, buena tarde, ¿cuáles son las mejores formas de ahorrar a corto, mediano y largo plazo? Pues ahorita justo gracias Gaby, no he visto que es de parte del complemento de tu otra pregunta, pero en el tema de la de corto plazo, si es algo para muy corto plazo, en otras palabras si yo estoy ahorrando de aquí para un mes, pues la verdad es que pues ya cuando menos la alcancía, o sea, con que no me lo gaste ya, porque es muy poquito tiempo, entonces pues ya he perdido, aunque lo tenga en la casa, pero que no me lo gaste. Si es para largo plazo, pues obviamente entre más plazo, pues tengo que buscar ahora sí algún producto de inversión mucho más fuerte. Me pregunta Pablo, muchas gracias Pablo. Hola Alfonso, ¿estás dando asesorías en persona? Sí, estoy dando asesorías en persona. Si quieren pueden echarle un ojo a mi página, no sé si viene aquí y si no, pues porque ahí viene justo la información de mi página de internet, la voy a escribir, mira, no, si viene, sí viene aquí viene mi página, ¿cómo no? Voy a hacer en grande esto y aquí abajito está mi página web que es www.finformado.com, informado con una F al inicio, y ahí viene en mi página web justo el tema de información de asesorías, entonces pues con todo gusto podemos platicar al respecto. Karen, muchos saludos Karen, Eduardo también, Eduardo Cruz que comenta cómo hacer una inversión. Bueno, en este tema de lo que platicamos el día de hoy, si Eduardo, si llegaste ahí un poquito tarde, como ya se queda grabado ahí en el Facebook Live, entonces échale un ojito también en la parte del inicio. Si tienes dudas, platicamos con mucho gusto y yo te puedo recomendar, porque obviamente cursos o videos que son específicamente ya para meterte más en el tema de inversión. El día de hoy, el chiste, y de eso era mi objetivo, lo hice con toda la intención, de tener las herramientas de cómo elegir. Por eso no me metí a algún instrumento en particular. Entonces, bueno, pues son por ahorita las preguntas que tengo hasta este momento. Si hay alguna pregunta adicional, con todo gusto la hacen de la página y ahí mismo en la página la contesto, o me pueden enviar un mensaje directo. Y les agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí, por haberme acompañado en este Facebook Live. Soy Alfonso Marcelo. Próximamente, bueno, también les recomiendo que vayan a otra de las páginas en las cuales, bueno, soy socio, que es Moneyfest. Si conocen al festival de Moneyfest, entonces entren a la página de Moneyfest en Facebook, en Instagram. ¿Por qué les comento esto? Porque todos los lunes vamos a estar haciendo los lunes en la mañana. Obviamente también se queda grabado, pero si no pueden, lunes a las 11:30 de la mañana. Vamos a estar Daniel Urias y de Cultura Financiera, Levi Alvarado de Sociedad Ludines y yo, que somos los tres, parte de los tres socios de Moneyfest, hablando de qué, pues justamente de recomendaciones de noticias financieras, pero no nada más de noticias financieras, sino explicando como para qué y en qué nos afecta. Entonces, bueno, pues los invito ahí también en la página. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Eduardo. Dani también aquí. Da Vinci.
Gracias ahí a todos los que me están enviando los comentarios y seguiremos platicando. Entonces, nos vemos pronto y ahora sí, a ahorrar, a crecer y a invertir. Gracias, saludos, chao.